Bueno, en el video anterior habíamos visto cómo el producto de diferentes movimientos se transformaba en un nuevo movimiento, ¿no es cierto? Vimos que el producto, por ejemplo, de dos traslaciones es una nueva traslación, el producto de dos rotaciones concéntricas es una rotación y el producto de dos simetrías centrales da una traslación. Vamos a ver qué pasa con la simetría axial, ya que la composición de dos simetrías axiales tiene bastantes particularidades, ¿sí? En primer lugar, ¿qué ocurre? Si yo aplico dos simetrías axiales, como la simetría axial es un movimiento inverso, al aplicar dos simetrías axiales de manera consecutiva, voy a haber aplicado dos movimientos inversos de manera consecutiva, con lo cual voy a obtener un movimiento directo. Con lo cual, dicho esto, es imposible que el producto de dos simetrías axiales me dé una simetría axial, ¿sí? Porque estaría contradiciendo lo que acabamos de decir. Con lo cual, lo que vamos a hacer es comenzar trazando un eje cualquiera, ¿sí? Y un polígono cualquiera que vamos a transformar mediante esa simetría que estamos diciendo, ¿sí? Vamos a limpiar un poco eh, el dibujo, eliminando los nombres de los lados que aparecen acá, ¿sí? Y lo que vamos a considerar ahora, en primer lugar, es un caso especial de dos simetrías axiales, que serían dos simetrías axiales pero de ejes perpendiculares. Es decir, que acá yo ya tracé un eje y lo que voy a hacer es dibujar un eje perpendicular, ¿sí?, al que ya está elegido y que pase por el punto B. Obviamente que el punto de intersección en este caso, ¿sí?, voy a alejar un poquitito la construcción. Entonces vemos que el punto de intersección, en este caso, entre los dos ejes es el punto B. Muy bien, y lo que voy a hacer es aplicar consecutivamente la simetría axial sobre el polígono, considerando el primero de los ejes, ¿sí?, y luego considerando el segundo que tracé, que es perpendicular, ¿sí? Es decir, vamos a hacer la simetría axial del resultado con respecto al eje. Hemos obtenido una nueva figura. ¿Está bien? Fijémonos que eh, para corroborar lo que decíamos, por ejemplo, podemos tomar el segmento EF. Si tomamos el segmento EF y vamos caminando desde E hasta F, el interior del polígono me queda de la mano izquierda. Ahora, si yo camino acá desde E hasta F, el interior del polígono también me queda de la mano izquierda, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, esto estamos verificando que es un movimiento directo. El producto de dos axiales es un movimiento directo. Ahora, ¿qué movimiento es el producto? Vamos a verificarlo con una simple construcción. Lo que voy a hacer es trazar segmentos que unan D con D segunda, ¿sí?, que sería el transformado, y ahí ya me está dando una sorpresa esto, ¿no es cierto? Fíjense que el segmento D con D segunda pasa por la intersección de los dos ejes. Vamos a unir E con E segunda y nuevamente pasa lo mismo. Pasa por la intersección de los dos ejes. Vamos a borrar entonces un poquitito ahí los nombres. Bueno, no es posible, pero no importa, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es cambiar un poquito estos colores para que no se mezclen, digamos, con lo anterior. Bien, perfecto. Muy bien, vamos a unir F con F segunda y vamos a ver que nuevamente ocurre exactamente lo mismo. El segmento que queda de unir F con F segunda también pasa por la intersección, ¿sí?, de los dos ejes que habíamos unido, ¿sí?, que habíamos considerado para hacer el producto de las dos simetrías axiales. Y finalmente uno C con C segunda y vuelve a pasar lo mismo. Esto, por supuesto, que no es ninguna casualidad, ¿sí? No es ninguna casualidad. Lo que me está diciendo esto es que el producto de dos simetrías axiales de ejes perpendiculares, acá que apareció, me quedó una simetría central en donde el centro de la simetría es el punto de intersección de esos dos ejes perpendiculares, ¿sí? Entonces, volvemos a repetirlo, ¿no? Tenemos el producto de dos simetrías axiales de ejes perpendiculares, me da por resultado, ¿sí?, una simetría, ¿sí?, en donde una simetría central, ¿sí?, en donde el centro de esa simetría central coincide con el punto de intersección de los dos ejes perpendiculares. Muy bien.
Esta es una de las primeras conclusiones a las que podemos arribar. Ahora, nosotros hemos estudiado ya rotaciones o giros y sabemos que la simetría central es un caso particular de una rotación de 180 grados, ya que se comporta de la misma manera. Fíjense que si yo uno D con B y marco 180 grados, voy a obtener D' del otro lado. Es decir, que la simetría central se podría considerar como un caso particular de la rotación de 180 grados. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa si el segundo eje de la simetría axial no lo tomamos perpendicularmente, claro, ¿sí? Esto es un caso muy particular. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una simetría, ¿sí? Un producto de dos simetrías axiales, pero los ejes no van a ser perpendiculares. Vamos a ver qué ocurre en ese caso. Lo que vamos a hacer entonces es eliminar este eje, por supuesto se me va a haber eliminado la segunda simetría que tracé, y vamos a considerar una nueva recta. En este caso solamente le vamos a pedir que pase por el punto B y de alguna manera, ¿sí? Tenga, digamos, forme algún ángulo determinado en este caso. Vamos a aplicarle una simetría axial a la figura. Yo ya le había aplicado una simetría axial de este eje a esta figura, me dio acá, le aplico una simetría axial a esta figura de este eje y me da por acá. Muy bien. Lo que vamos a notar en este caso, moviendo el eje, ¿sí? Es que si nosotros movemos el eje, bueno, ahí está, si nosotros vamos moviendo el eje, fíjense qué ocurre, y ahí puedo hacer coincidir la figura, ¿sí? consigo misma, obviamente cuando los dos ejes coinciden, pero si los ejes no coinciden, vean que lo que vamos logrando, ¿qué es? Es una rotación, ¿sí? Es una rotación esto, ¿sí? La figura resultante es una rotación, en donde, si se fijan, el centro de la rotación coincide, por supuesto, con el punto que es intersección de los dos ejes, ¿sí? Nosotros lo podemos verificar esto simplemente tomando, por ejemplo, el segmento EB y luego tomando el segmento BE', ¿está bien? Esto lo voy a limpiar un poco como para que se vea lo que estamos viendo, ¿no? O sea que tenemos acá, vamos a eliminar estos nombres y a estos dos segmentos en particular los vamos a colorear para distinguirlos de alguna manera. Los vamos a colorear con verde, ¿está bien? Y vamos a indicar, por ejemplo, el ángulo E', bueno, E segunda, ¿no? Sería acá EB. Me da 143 grados con 45 minutos, ¿sí? Perdón, 143,45 grados. Vamos a repetir el procedimiento con otro punto y su transformado. Por ejemplo, vamos a hacerlo con C segunda. Entonces vamos a unir C con el centro y el centro con C segunda. Voy a borrar nuevamente los nombres para que no nos molesten en el dibujo y voy a seleccionar esto y los vamos a colorear solamente para destacarlos, para que se vean un poquitito mejor. Vamos a marcarlos con este color. Muy bien. Consideremos el ángulo que se formó ahí, C segunda BC. Vamos a tomar el ángulo C segunda BC, ¿sí? Y vamos a verificar que la medida de este ángulo es exactamente igual que la otra medida, que la medida del ángulo anterior, ¿sí? ¿Se ve esto? E inclusive yo puedo girar el eje y las dos medidas siguen coincidiendo. Eso me está diciendo que justamente se trata de una rotación, ¿sí? Y fíjense que en el caso particular, que lleguemos a los 180 grados, aunque sea ojo, lo podemos ver, ¿sí? Se trata de una simetría. Esto en el caso de que los ejes sean perpendiculares. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, a la que llegamos luego de esta construcción, que de manera general, si yo tengo el producto de dos simetrías axiales, ¿sí? Cuyos ejes se cortan en un punto, el resultado de ese producto es una rotación, ¿sí? En donde el centro de giro es el punto de intersección
de esos dos ejes. Muy bien, nos queda finalmente un solo caso, ¿sí? Que sería, bueno, que las rectas que considero como ejes de simetría no se corten. Para que las rectas no se corten, por supuesto, tienen que ser paralelas, con lo cual vamos a borrar acá, ¿sí? Y vamos a considerar, vamos a borrar también estos segmentos que trazamos acá, y vamos a considerar, por ejemplo, ya que trazamos el G, vamos a considerar una recta paralela al primer eje, vamos a mover un poquitito esto para acá, que pase por G. Muy bien, vamos a trazar entonces una recta paralela a la primera de los ejes que pase por el punto G, y lo que voy a hacer es, como ya le había aplicado una axial a este polígono con respecto a este eje, vamos a aplicarle al resultado con respecto a este eje. Y lo que obtenemos nuevamente es un movimiento directo, el producto, ¿no es cierto? Esto es fácil de verificar porque si caminamos desde E hasta F, el interior del polígono nos queda de la mano izquierda, y nuevamente acá caminamos de E segunda a F segunda, el interior del polígono nos queda de la mano izquierda. ¿Qué tipo de movimiento es el producto en este caso? Fíjense que yo siempre voy a tener que tomar, ¿sí?, ejes paralelos, con lo cual yo puedo mover la primera recta, la segunda obviamente se va a mover porque yo le pedí que fuera paralela a la anterior, yo el punto G lo puedo mover también, pero las rectas siempre van a ser paralelas, y lo que está ocurriendo acá es que se me forma, vamos a verlo para que se vea claramente. Vamos a marcar un vector, se me forma una traslación, ¿sí? Fíjense que si yo tomo el vector FF segunda, ¿sí?, este vector, y si yo, por ejemplo, tomara otro vector, por ejemplo, EE segunda, ¿no es cierto?, la medida de esos dos vectores debería coincidir, ¿no es cierto? Y en efecto, si lo vemos hasta empíricamente, podemos comprobar que coincide, ¿está bien? Si no, podemos ingresar acá la medida del vector, ¿sí?, que se anota así, ¿sí?, entre barras de módulo, me da 11,67, y la medida del vector B, fíjense que también da 11,67. Esto puedo modificar la recta que yo tracé, obviamente que se van a modificar las medidas de los vectores, pero fíjense que las dos coinciden. Eso me está dando la pauta justamente de que se trata de una traslación. Fíjense acá también, ¿sí?, en todos los casos me termina dando una traslación. Con lo cual, la conclusión de esto es que el producto de dos simetrías axiales de ejes paralelos termina dándome una traslación. Muy bien. Entonces, de manera parcial, en esta clase hemos visto que tenemos tres casos diferentes, ¿sí?, o uno dentro del otro en realidad, pero tres casos al fin, ¿sí?, respecto del producto de dos axiales. Sabemos que el producto de dos simetrías axiales de ejes perpendiculares me da una simetría central, en donde el centro de la simetría coincide con el punto de intersección de esos dos ejes. Si en cambio los ejes son oblicuos, pero se cortan en un punto, o sea, no son paralelos, el resultado del producto ese es un giro, una rotación, perdón, ¿sí?, cuyo centro de giro coincide con la intersección de esas dos rectas. Y finalmente, el producto de dos axiales de ejes paralelos lo que nos da es una traslación, ¿sí?, en donde, bueno, el vector resultante, ¿sí?, lo podemos calcular haciendo la medida que hay desde F hasta F segunda, o desde un punto hasta el correspondiente. Muy bien. Ahora, de forma general, si unimos las dos clases, nosotros también habíamos visto que el producto de dos traslaciones me daba una traslación, el producto de dos rotaciones concéntricas me da una rotación, y el producto de dos simetrías centrales me da entonces una traslación. Con lo cual, acá tenemos una interesante lista, ¿sí?, de propiedades o de reglas de la composición
de ciertos movimientos que podremos utilizar en muchos ejercicios para poder interpretar algunos resultados. Bien, de esta manera entonces finalizamos esta clase teórica. Con estos resultados nos vemos la próxima.